Estamos en Houston, Texas, y tenemos enfrente un periódico que se llama Venezuela en Houston. También estamos en este momento con su responsable, la licenciada Betty Zambrano, en periodismo. En periodismo, sí, en señor. Periodismo. Egresada de la Universidad Central de Venezuela. Tiempos aquellos, ¿no? Tiempos Cuéntanos divinos. un poco de esa época. Mira, de la Central. La historia de mis estudios periodísticos es muy interesante porque realmente no comencé en la Universidad Central. Yo estudié bachillerato en Lagunillas del Zulia, Campo Petrolero, y luego me traslado a Maracaibo y comienzo a estudiar Derecho. Entonces fui a una semana de clases y me parecía horrible estudiar Derecho. Yo decía, no, esto no es lo que yo quiero. Me conseguí con una compañera de clases de bachillerato, por casualidad, en los pasillos de la universidad, y le conté lo que me estaba pasando. Y me dice, no, Betty, yo creo que tú no debes estudiar Derecho. Vámonos a control de estudios. Ellos tienen un departamento que te puede ayudar a decidir exactamente qué es lo que tú quieres estudiar. Y bueno, me fui al departamento de orientación vocacional y me pusieron en una gran mesa con todos los pensas de estudios de la universidad en el área de humanidades, que era lo que yo había estudiado en Lagunillas del Zulia. Y yo llegaba derechito al pensas de estudios de periodismo y volvía a ver todos los demás programas de estudio y siempre terminaba en periodismo. Cuando pasaron como 3-4 horas estudiando la posibilidad de cambiarme de carrera, me di cuenta que era periodismo lo que yo quería estudiar. Entonces empecé a estudiar en la Universidad del Zulia e hice 5 semestres. 5 semestres. 5 semestres. ¿Y algún profesor en especial que recuerdes? Mira, cualquier cantidad de profesores. Tengo profesores realmente, los mejores profesores que yo tuve en fotografía, en cine, en radio, fueron los profesores de la Universidad del Zulia. De la Universidad del Zulia. Sí, extraordinarios. ¿A ti te dio clases el profesor Antillano? Claro, Sergio Antillano, ¿quién no conoció en esa época al profesor Sergio Antillano? Extraordinario profesor. Claro. Yo lo recuerdo a él y como un personaje muy especial, lleno de una simpatía y una sensibilidad muy particular. Sí. Ahora bien, ¿y en la Universidad Central de Venezuela recuerdas algún profesor sí, mira, luego tuve que haya sido una buena influencia, que haya sido determinante? Tuve muchísimos profesores extraordinarios en la Universidad Central. Tuve que venirme a Caracas, hice el traslado de universidad y realmente tuve profesores extraordinarios que me enseñaron muchísimo de esa escuela vieja del periodismo venezolano. Mira, te puedo decir que tuve a Eleazar Díaz Rangel como profesor en periodismo deportivo y era muy duro. Eleazar era un hombre muy, pero muy exigente. Yo en mi vida había ido a un estadio, había visto un juego de béisbol y con él tuve que ir y mi trabajo de fin de curso fue sobre un partido de béisbol. Y me acuerdo que saqué con él como un 18, que era una nota realmente demasiado buena para que Eleazar Díaz Rangel te la pusiera. Y terminó felicitándome por el trabajo que realicé. Ahora, después de toda esta vida estudiantil, emprendes proyectos, una vez graduada, emprendes proyectos de publicación. Háblanos un poquito de esa experiencia. Mira, e incluso creo que has trabajado también para radio y digamos para medios en general, pero háblanos de tu experiencia en la publicación en texto. Claro. Después de graduada. Bueno, mira, fui directora administrativa del Instituto de Mejoramiento Profesional del Periodismo en el Colegio Nacional de Periodistas en Caracas. Eso me permitió conocer muchísima gente del mundo periodístico nuestro y realizar muchísimos proyectos. Me casé con un hombre muy querido en el medio periodístico venezolano, que fue Antonio Olivieri. Hicimos muchísimas cosas, hicimos producción de televisión, tuvimos programas de radio. Ya yo tenía antes 2 programas de radio en Caracas, uno en La Guaira, sobre música venezolana, sobre turismo en Venezuela. Luego hicimos... ¿Y ustedes también hicieron periódicos juntos? Hicimos revistas. Sí, hicimos una revista que salía encartada en el periódico El Universal, que se llamaba Ambientes Alegres. Ah, imagínate. Fue la primera revista dedicada al mundo inmobiliario venezolano en Caracas. La primera. La primera. Después de ella, ya nosotros nos vinimos para Estados Unidos
y creo que empezaron a salir otras revistas y ahorita hay revistas buenísimas del mundo inmobiliario. Buenísima. Pero Ambientes Alegres fue pionera. Realmente me siento muy orgullosa. ¿Y qué otras publicaciones Mira, tuviste hicimos involucradas? el libro de la historia de la publicidad en Venezuela, qué lástima que no lo traje para que lo vieras. Hicimos la historia de los 40 años de Radio Caracas Televisión, un libro hecho en español e inglés, muy bonito libro. La historia de la radio. La historia de la radio, que también en algún momento te lo voy a... ¿Alguna vez trabajaste en alguna publicación sobre la historia del petróleo o algo, habiendo nacido en una zona de cultura petrolera? Mira, crecí en un mundo de cultura petrolera porque viví en Punta de Matas, en Monagas, que es un campo petrolero también, y luego en Lagunillas del Zulia y luego en Maracaibo. ¿Y pudiste hacer una publicación? No la he hecho, pero está dentro de mis sueños. Creo que la historia petrolera venezolana es muy hermosa, tenemos muchísimas cosas que contarle al mundo y tarde o temprano podemos hacer un libro dedicado a la historia petrolera venezolana. Bueno, ojalá que así sea. Ahora bien, cuéntanos un poco de Houston. La inseguridad te llevó a venirme a Estados Unidos. Sí. Okay. Entonces, ¿y eso fue hace cuánto tiempo? Mira, en el 94 mataron al esposo de mi mejor amiga. Y eso nos hizo decidir venirnos. Bueno, porque ¿Hace cuánto tiempo? Del 95, hace 15 años, 14 años. Hace 15 años. Ajá. Y cuéntame una cosa, y en esos 14 años, ¿qué empresas editoriales has emprendido? Mira, en estos 15 años trabajé en una revista dedicada a un festival latinoamericano que se llamó Houston Latino Production. Houston Latino se llamó la revista. Luego emprendí una revista dedicada a los hispanos en general que se llamó América Hispana. Fue una revista muy bonita, pero la crisis económica, no había suficiente venta de publicidad, entonces fui dejando esos proyectos y comencé a trabajar para una revista de ventas de autos como fotógrafo, porque sabes que la necesidad económica de un hogar es importante y tú no puedes parar, pues. Entonces comencé a trabajar con ellos porque mis hijos estaban estudiando, yo tenía que pagarles los estudios. Y como no tenían la residencia todavía, esos estudios eran muy costosos porque teníamos que pagarlos al doble de lo que pagaba cualquier estudiante americano. Entonces comencé a trabajar con esta revista de autos y estuve 4 años trabajando con ellos. 4 años, pero una gran experiencia, ¿no? Para sacar publicaciones rápidas, precisas y todo eso. Que terminé mi trabajo con este señor venezolano que tiene una revista de autos y comencé un periódico propio y fue el primer periódico dedicado al mundo automotriz en Houston. Entonces era un periódico que tenía información sobre el mundo automovilístico y por supuesto los dealers de autos vendían sus autos a través de ese periódico. Con ese periódico estuve trabajando 3 años y medio. Me voy a Orlando porque había una oferta de trabajo muy buena en Orlando, vendí el periódico, me fui a Orlando y el proyecto no cuajó. En Orlando. Entonces hice radio en Orlando durante un tiempo y decidí venirme a Houston de nuevo porque mi hija estaba aquí. Claro. Entonces ahora vamos a hablar sobre Venezuela en Houston, pero antes es importante comentarles a todos que Venezuela vive en este momento una situación, como es lógico en todo país que va avanzando, como en todo país que va evolucionando, la gran contradicción. Esa misma contradicción, para los que nos interesa en la historia, es justamente el síntoma de un gran desarrollo y grandes cambios. En ese orden de ideas, Venezuela es un país de primera plana y los venezolanos dentro y fuera del exterior son también de primera plana. Todas aquellas iniciativas que hemos visto que tienen que ver con la cultura, que se instrumentan, que se organizan, que operan en torno a que esa contradicción se vuelva más liviana, se llene de paz, de concordancia, de comprensión, nos interesan. Nos interesan todas aquellas iniciativas donde la tendencia, la inclinación de unir a los seres humanos y sobre todo, en este caso, como es un buen ejemplo, el caso venezolano. De ahí nuestro interés de conversar con Betty sobre Venezuela en Houston, un periódico ejemplar y que sugiero que sea tomado en cuenta como ejemplo de lo que significa la actividad cultural fuera de Venezuela en los Estados Unidos. Un periódico donde se realza la importancia de ser venezolano y sus riquezas y sus maravillas. Y es justamente la idea
de esta conversación con Betty Sabrano. Betty, ¿cómo nace Venezuela en Houston? Bueno, como lo dice el primer número, Venezuela en Houston nace con el color venezolano, con los colores de nuestra bandera, porque cuando yo estuve en Venezuela tuve 6 meses y eso me permitió pensar, analizar y buscar algo que cuando yo llegase a Houston pudiera desarrollar. Y la verdad es que cuando llego a Houston comienzo a pensar en qué voy a trabajar. Desde hace mucho tiempo venía pensando que tenía la necesidad de buscar alguna compañía que pudiera patrocinar el periódico. Bueno, entonces intercambiamos ideas.